Otra pregunta. Cazo con un 9,3 por 62 en monterías y batidas y a veces hago esperas. Uso Sagu Hammer Head. Me dicen que no vale el calibre, que es demasiado. No tiro a más de 150 metros. Los comentarios de la gente me crean inseguridad. ¿Qué opináis? Mi rifle es Benelli Argo semiautomático. Vale, está hablando del 9,3. Dime qué pregunta es, qué número es. No, esa le he añadido yo al final. Ah, bueno, vale. Pero ¿por hora. dónde vamos? Dime el número de preguntas, por llevar el guión. Sería la 3 o la 4. Vale. Bueno, el 9,3, en resumen. Vuelvo a plantearme la pregunta. Que caza con un 9,3 por 62 en montería y batidas y a veces hago esperas. Usa saco Hammer Head. Me dicen que no vale el calibre, que es demasiado. Vale. No tiro a más de 150. Los comentarios porque le crean inseguridad. Sí, perfecto. El 9,3 por 62, que lo hemos estado hablando hace un momento. Es un calibre poco pegón. Literal, la gente se sorprende. Un 9,3 por 62 pega igual o algo más que un 30,06. Con la diferencia que tenemos una punta de un 9. Es una punta con una contundencia brutal. Es una patada brutal. Y no es pegón. Es un calibre ideal para montería. Es un calibre ideal para montería. De hecho, el Benelli Argo es una de las pocas casas que lo trabaja en ese calibre. Entonces, que no cambie. Es un calibre demoledor, es un calibre letal. Poco pegón, preciso a las distancias de montería, como le ha dicho, no tira más de 150 metros. Es un tipo de calibre, el 9,3, que es pesado, son puntas pesadas, 220, 240, pero depende de la casa y de la marca que se trabaje. Pero es que es un calibre pesado que digamos, tiene mucha poder de parada, mucho shock sobre el animal y encima castiga poco el hombre. Con lo cual el 9,3 yo lo he tenido personalmente, he trabajado con puntas Norma, he trabajado con Remington Correlock. O sea, que es un calibre más para montería. No, es que es un calibre casi puro. específico para es montería. que es un calibre puro de montería. Bueno, y para esperar También, igual. claro, una persona que los tiros ¿Hasta 150 habituales, metros? Sí, perfecto. Tiene caída, una caída pronunciada Sí, bueno, más de esa con eso distancia Grain, por el obviamente. peso que tiene, pero es un calibre que le sobra. Vale. Sebastián Out 9523. ¿Qué opinión técnica merece la punta Sierra Game King de 165 a 220 grains comparada con las puntas más comerciales de polímero? Vale, mira, aquí le he hecho un pequeño resumen, ¿vale?, de la opinión de esta punta. Es una punta encobrada que mejora el coeficiente balístico, es decir, es una punta que es una mezcla entre una punta match y una punta de caza. Las puntas match son puntas desarrolladas para tiro, son puntas semiblindadas, ¿vale? No llega a ser punta blindada, que lo que hacen es que no tienen expansión, pero sí concentran mucho núcleo interno. ¿Para qué? Para que la estabilización del proyectil sea maravillosa. Por ejemplo, esto es muy típico de los 338 a la púa Magnum, ¿vale? Son un tipo de puntas match para tiros súper largos que estabilizan. ¿Qué han hecho con esta punta? Con la Game King, la Sierra Game King, han hecho un híbrido y lo que han pretendido es encobrar mejor la parte de la camisa del proyectil con una buena punta tip para mejorar la aerodinámica y una buena carga interna en el núcleo para que tenga un muy buen coeficiente balístico. Entonces, con el buen coeficiente balístico que tiene y la expansión controlada que tiene, es una muy buena punta para tiros, sobre todo a media y larga distancia. Vale, muy bien. Seguimos. Diego Blanco, 1201. ¿Es cierto que la SST de 140 grains en 270 Win cumple mejor a larga distancia, 250 metros, que a corta 100 metros, donde puede fallar en penetración? A ver, principal problema. La respuesta rápida sí. ¿Vale? La respuesta rápida. Pero vamos a dar un poco la explicación del por qué sí. Ten en cuenta que el calibre, el 270 Win, es un calibre muy rápido. Es un calibre que trabaja velocidades de salida en boca medias de entre 910 y 950 metros segundo. Entonces es un calibre tan rápido, ¿vale? Es un 270 corto, corto de peso, ¿vale? En proyectil. Está trabajando en medias de entre 130 a 140 grains, 145, que en distancia, al salir tan rápido y con esa poca energía que tiene en masa, en peso en punta, a veces provoca mucho efecto aguja en los animales. Sí, lo que te iba a decir, es como un alfiler. Sí, entonces, en distancias superiores, el otro día lo hablábamos, ¿qué es lo que pasa con la Speedty? Con la RWS, que te ha pasado a ti y le ha pasado a 400 personas que nos han escrito. Los pasa y ¿Por y qué motivo me pasa con 308, 240, bueno, 243 menos, pero 308, 3006, 7 milímetros, 300? No, yo con el 308 y porque tenemos grabado, claro, nosotros grabamos y en la montería le tiro, decimos, no lo has dado, digo, sí que le he dado. Y luego revisamos las imágenes y ya va el tiro bien pegado y lo encontramos a cuánto, 70, 80, Sí, 90 a 70 metros. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que igual, el tipo de punta que tiene desarrolla muy bien el coeficiente balístico, sobre todo la expansión del proyectil,
cuando baja un poquito de velocidad, ¿vale? Porque a esas grandes velocidades provoca ese efecto. Entonces, en cuanto el proyectil pasa de los 100 metros, pasa mucho como con el tema de la que estábamos hablando, de la Speed Tip, que provoca una expansión más controlada que cuando tiras a distancia cercana. Entonces esto no lo comenta mucha gente, ¿vale? Que en tiros de 130 a 150 gains se quedan sobre su sombra y cuando tiran tiros de 30 a 40 metros, pues muchas veces los traspasa y acaban cayendo a los cuantos metros. Con lo cual sí, en ocasiones pasa esto por culpa de la excesiva velocidad y repito, porque dicen, bueno, entonces en un 7, ¿por qué no te pasa lo mismo? Porque no es lo mismo tirar con una punta de 162 grains que tirar con una punta de 140 grains. Esos grains de más que estás desarrollando a pesar de ser un 7, ¿vale? Son los que están pegando esa mayor parada que hace que tenga esa contundencia de shock sobre el animal. Vale. Seguimos. Fernando Andrés, 1723 y Jesús López Méndez. ¿Es el 270 Winchester Shortman en un calibre pepino real para rececho a 500 metros o está muy limitado en pesos de punta frente al 7 milímetros? Total, además es que él solo da la explicación perfecta. El 270 Winchester Shortman nunca, además, lo hemos podido hablar el otro día con el compañero Sergio y innumerables experiencias que hemos tenido. Y no lo ha vuelto a repetir. Y no lo ha vuelto a repetir. ¿Esta semana la ha pasado otra vez? La ha vuelto a pasar. Nos ha comentado de media 5 o 6 ciervos en los últimos meses que directamente no los ha encontrado. Ya no es cuestión de tiros de 500 600 metros no encontrarlos. ¿Qué ha pasado? Pues que ya ha tomado la decisión de para tiros largos comprar, ya lo hemos hablado, un 7 milímetros. Bien. Efectivamente, a 500 metros no tiene el 270 Winchester Shortman por falta de energía, es decir, por falta de peso en punta, no es un calibre óptimo para esas distancias de 500 metros, con lo cual yo lo limitaría a 350 metros, ya es una buena distancia para este calibre. O sea que y habla del 7, vence, por gana. supuesto, el 7 vence y una persona que vaya a tirar más habitualmente tiros a 500 metros, un 7 Remington Magnum. Hasta 600, 650 metros. Porque una trabaja muy pregunta, bien. José, la gente habla del 7 milímetros, pero está el 7 milímetros por un lado y luego el 7 milímetros Remington Magnum. No, espera. ¿O no? Hay muchos 7. Ah, vale, Perico. es que yo tenía. No, yo lo que había oído siempre era 7 milímetros No. y luego 7 milímetros Remington Magnum. No. ¿Ah, no? No, eso es un argot a la hora de hablar. Cuando te hablan de 7 milímetros, está aceptado en España, ¿vale? El 7 milímetros Remington Magnum. Cuando a ti te hablan de 7, 7 Remington Magnum. Vale. Ya, eso es lo que yo hay entendía. más 7, hasta el 7 Winchester. ¿Vale? Sí, por eso es lo que se refiere, que hay más tipos de 7. Mira, ahora que estamos hablando de este tema, hay más de 300 calibres establecidos entre el mercado europeo y el mercado americano. 300 calibres diferentes. Hace poco lo estaba buscando, pero no lo he encontrado, un póster que os dije de Hornady, que era una locura la cantidad de calibres que había desde el 22 corto hasta calibres nitro. ¿Qué os quiero decir? Que hay una cantidad y una barbaridad de calibres. ¿Y realmente hacen falta todos esos calibres para cazar? No, si volvemos a lo mismo. Ayer me decía un señor una frase buenísima cuando nos llamaba y me decía, José, si ya está todo inventado. Y es verdad. Ahora, ¿dónde estábamos pecando en España con el tema de la caza a más de 500 metros? Ahí estábamos pecando. Pero, por suerte, han salido, que dedicaremos un programa específico y solo para eso, y traeremos armas y municiones reales para que la gente lo vea, lo entienda, y daremos explicaciones muy técnicas sobre ello, los PRC. Los PRC han sustituido ese 7 que hasta 650 metros lo trabajamos con relativas garantías, pero, oye, y si yo tengo unas circunstancias, como nos decía Sergio, que yo en el Prepirineo, es que es muy difícil ver un venado o tirar un animal por debajo de 800 metros, por las circunstancias del terreno. Para eso han salido los PRC. Entonces, ahí sí vamos a sacar un gran potencial a un 7 PRC frente a un 7 milímetros Remington Magnum. Sí, que es lo que ha dicho José, haremos un programa específicamente de PRC, porque el otro día, después de la explicación que hicimos en el programa anterior, hubo varios compañeros que obviamente ampliaron muchísimo y muy técnicamente la respuesta en cuanto al PRC. Hubo gente que nos envió unos textos enormes explicándolo al dedo perfectamente, con toda la materia, todos los detalles. José dio unos tips por encima para que la gente pudiera entender, pero haremos un programa específicamente del PRC donde quedará todo claro y todos estos tips y todas estas explicaciones que nos disteis serán resueltas y de una manera más extensa. Es como, por ejemplo, el 9,3 que estaba ya hablando. Hay una variedad de munición y de puntas y de pesos grandísimos. O sea, hay calibres que te montan pesos desde 110 grain hasta 200 grain. Fíjate si hay variedad ahí. Entonces, cuando hablas de uno, pues a lo mejor una persona... ¿Cuál es el calibre más grande que existe de caza? El más grande, el más pepino que digas, con esto le tiro una pared de hormigón y la atravieso. El nitro ese, a ver, nitros hay varios, el 400 Nitro Express. Es que hay muchos calibres. Pero ponme una idea de tamaño de la bala. El 50 BMG. O
sea, ¿Cómo sería? Más o menos. Pues es ¿Como una el boli? bala, como El 50 deciros, BMG, pues por es una bala parecida a esto, con esta longitud, pero obviamente la mitad de grosor, Sí. pero con esta longitud. ¿Podríamos decir así, algo así como los dos bolis estos juntos? Más larga que Es esa, más es más larga, ¿no? larga, Pero sí. que son... Claro, ten en cuenta que al final son balas incluso antiblindado y antitanque, que se utilizan para traspasar completamente eso en el caza, blindado ¿para tanque. qué vale? No, en caza para nada, por Dios. Sí, pero en caza, por ejemplo. El ¿cuál es calibre más calibre grande utilizado en caza es el 375 Holland & Holland, es estándar. Por Dios, que ahora va a salir alguien y va a decir, sí, está también. No, estándar, establecido, que haya en las armerías, ¿vale? Que se pueda encontrar, que se utiliza para Sudáfrica principalmente, también en la montería en España. Yo tengo un amigo... Ese animal, que todo lo que veis aquí, no sé si lo estáis viendo, pero si no, os lo enseño. Se cazó con un 375 Holland. Os lo enseño. Desde el Diker hasta el Todo búfalo. lo que estáis viendo aquí ahora mismo, búfalo, todos los facos, ves el Diker, el antílope que se ve detrás, todo el Eland, todo lo que veis ahí está cazado con un 375 Holland & Holland. Claro, el 375 Holland & Holland, que de ahí derivaron, y bueno, ya vamos a hacer especial sobre calibres, el 7 mm Remington Magnum. La historia es muy bonita, no la vamos a contar hoy porque además es mi calibre favorito y le dedicaré un buen rato a contar toda la historia. Pero el 7 mm Remington Magnum, ni más ni menos que el 375 Holland & Holland, dijeron, tenemos que hacer un calibre especial para tiros más tensos, más dulce al hombro, más suave y para rececho. Y crearon el 7 mm. El 7 mm es el hermano pequeño del 375 Holland & Holland. Ya daremos más detalles e historia. Simplemente dejamos esa Venga, pincelada. seguimos. Continuamos. Sergio Álvarez Perea, 7890 para recarga propia. ¿Es la Ballistic Silver Tip de 168 Gray la combinación definitiva para el 308 en jabalí ciervo? Dios, esto queda como... Combinación definitiva. José. Me ha recordado, no sé por qué, a Topuria o algo. O sea, Sí. Vamos a ver. La Ballistic Silver Tip es exactamente igual que nos pasa con la Speed Tip. Misma historia. Es un tipo de puntas que nos ofrecen una expansión muy lenta, por decirlo de alguna manera, y lo que necesitamos son distancias largas. Sí, entonces, necesitamos tiempo. sí, ¿es la combinación definitiva? Hombre, mira, la Ballistic Silver Tip, ¿vale? Es una bala que la gente le encanta, pero tiene muchísimos detractores. Entonces, en buenas manos es una bala muy buena, en el público en general es una bala muy pinchona. ¿Vale? Entonces, la respuesta a más de 150 metros es muy buena bala. Entiendo que si el muchacho recarga es porque Entiende. el tío Sí, le da. vamos a ver, y es una bala con un coeficiente, digo yo. ¿vale? Se supone, vamos a dar lo que sí, ¿vale? Por lo menos ya sabe más que lo que sabe la gente normalmente, puesto que habrá hecho su curso de recarga y habrá probado. Pero sí, es muy buena bala. Ahora, yo he probado la BST y he probado, por otro lado, la LDX, y os voy a ser sinceros. Mi predilección es la LDX, frente a la Ballistic Silver Tip, ¿vale? La LDX, en este caso, en punta de 178 grains. Esa es mi opinión personal, ¿vale? Pero por supuesto que es muy buena bala, ya le explico las circunstancias. Sin embargo, en la LDX he podido detectar que un tiro a 70 metros y un tiro a 400 metros me hace muy buen canal balístico, a diferencia de la Ballistic Silver Tip, que en tiros más cercanos he tenido algún problema que otro, ¿vale? Entonces este es el consejo que yo le doy. Pero por supuesto que si él está contento, ¿sabes por qué creo que ha dicho esta frase? Porque le habrá pasado como a mí. Habrá probado muchos tipos de puntas y será la que más le llene. Con lo cual, por su estilo de caza, su forma de cazar, la precisión que él tenga, si es una bala que le está llenando, yo sin lugar a dudas continuaré con ella. Es muy buena bala. Si quiere una segunda opción ya se la he dado, ¿vale? La Precision Hunter, la LDX de Hornady. Vale. Esta pregunta quizá vosotros le sacaréis un poco más de punta porque yo no llego a entender lo que quiere que le expliquemos. Dan Balcaz, Val 532. ¿Por qué hoy en día queremos dejar seco un animal a 1 kilómetro cuando la punta influye más que el propio calibre? Vale, vamos por partes. Yo aquí me lo he apuntado porque esta pregunta no tiene realmente, o sea, tiene su lógica, pero lo que no comparto el argumento. A 1 kilómetro, más o menos, haciendo una estadística por encima de memoria de las experiencias vividas, no estoy de acuerdo, digo yo, en cuanto a que influye mucho más el calibre que la punta. Ojo, la punta es imprescindible, pero el calibre afecta mucho más que la punta. Si aquí estamos poniendo un ejemplo de tirar con un 2,43 a 1 kilómetro, ¿vale? Por ejemplo, o tirar con un 2,70 o tirar con un 7 PRC o un 300 PRC, no me vas a comparar la energía que llega al animal ni parecido. Y los pesos en punta que monta, mucho menos, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que aparte de esto, yo aquí más o menos he hecho una pequeña estadística. El 30% es la punta y el 70% es el calibre.
Eso es imprescindible. Y luego, a 1 kilómetro, tú seco de decir pon y pon, o quiebras columna, o pegas en cuello, o un disparo en zona vital, el 40% de los animales se quedan en sus pasos. El 60% te van a andar 15, 20, 50, 100 metros, porque es mucha distancia, no lo olvidemos, ¿eh? Pero que se queden sobre su sombra, eso es muy complicado con 1 kilómetro un animal. Ya digo, por la estadística desarrollada que el otro día estuve mirando, en torno a un 40% se quedan sobre sus pasos a 1 kilómetro. La mayoría te andan, algunos poco en cuanto a 50, 70 metros, acusan el disparo y al final caen, pero sobre su sombra es muy difícil a 1 kilómetro. ¿Vale? Pero para ti tirar a un animal a 1 kilómetro, ¿para ti eso es cazar? Mira, Tu opinión personal. vamos a tener... No me sea bien queda. José, no entre ahí a... No, sí. No, pero vamos a... Pero a modo rápido, porque es todo para un José, debate. José, no conteste, te lo dice tu abogado. No, contestes. vamos a tener un problema con esto. Es muy fácil. Las personas que hemos tirado mucho, el otro día me preguntaba un señor, José, ¿tú aproximadamente cuántos disparos con arma larga, con rifle? Ya hablaremos del mundo de la escopeta, tiras al año. Viendo las autorizaciones de recarga que pido, ¿vale? Porque 1 kilo más o menos te da sobre 220 balas, más o menos, 220, 240 balas, ¿vale? Viendo las autorizaciones de recarga que solicito y que vuelvo a solicitar, y los centrados que hago y la caza que yo hago con munición comercial de marcas, estamos entre 500 y 700 balas más o menos al año, ¿vale? Las que disparo. Bien. Claro, una persona que hace esto, como pueda pasarle a otros compañeros profesionales, le es relativamente sencillo realizar disparos a larga distancia, porque los conocimientos los tienes. A una persona normal, como tú me dijiste el otro día, José, si es que yo tiro a 300 o 400 metros, le levanto un poquito lo que calculo y ahí termina todo. Claro, 1 kilómetro eso se hace un mundo. Para mí sí es cazar. Pero ¿sabes lo que detesto yo mucho? La gente que te dice, eso no es ético, yo me meto encima. Pero cuando luego hablas con él, te das cuenta que no tiene ni la más mínima noción de cómo tiene que corregir su torreta o tan siquiera qué coeficiente balístico Sí, tiene la bala que no que le lleva. queda otra que cazar así porque no es capaz de cazar de la otra manera. Exacto. No puede elegir. Ahora, yo respeto el que se mete a 70 metros de un animal. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo un problema. Yo soy arquero también, como bien sabéis. De hecho, haremos un programa sobre tema de caza con arco. Llevo muchos años, casi 20 años cazando con arco. Y hay un problema. Yo, para tirar un animal a 70 metros con rifle, hago un rececho con arco. Y os voy a decir el por qué. Porque hoy, con la precisión que se obtiene, que a 100 metros, por Dios, estamos metiendo una moneda de 1 céntimo 3 balas, es prácticamente imposible fallar a un animal a esa distancia, me meto con arco, que me parece mucho más ética. Entonces esa es mi filosofía. Yo obviamente no hago habitualmente disparos a 1 kilómetro. Las medias están entre 250 y 500 metros. Algún que otro animal a 700, 800 metros. No suelo tirar a esa distancia. Pero para mí sí es cazar. Pero ya he dado la reflexión del por qué es cazar. Porque tengo esos conocimientos para Sí, porque hacerlo. yo y técnicamente, lo que dices tú, una persona que medianamente sepa sacar partido a su equipo, que ya os enseñaremos en el próximo curso gratuito para 10 personas que vamos a hacer a sorteo, de la mano de Arcea. Cualquiera que ya sepa llevar, a 100 metros lo que dices tú ya es un tiro que para que falles ya tiene que ser algo muy puntual para ti, para tu satisfacción personal. Prefieres hacer un rececho con arco y meterte a 50, 40 metros y tirar una flecha, Sí. que tirar con un rifle. En los últimos El reto es recechos- mucho mayor para ti, bueno, y para la mayoría de gente que está acostumbrada a disparar. En los últimos recechos que se han hecho, el comentario más valorado de la gente que venía conmigo, de ahí lo de cuando te evaluaste a ti mismo como un cazador profesional, es que yo no llego a la persona y le digo, ahí está, dispárale. No. El 90% de la gente no sabe cómo dispararle a 300 metros. Yo ya previamente a esa persona he visto el equipo que lleva la munición, cuánto lo tiene puesto, le he hecho su cálculo, le voy guiando en todo. Y al final cuando termina te dice, tío, yo me pensaba que sabía lo que era cazar, mejor dicho, disparar. Cazar sabe la persona. Pero me he dado cuenta después de estar 2 horas contigo que no tengo ni idea. Es que eso es una cosa que acabas de decir que a mí me parece súper interesante y súper importante. Es como cuando yo soy el que acabas de decir, lo veo como, por ejemplo, cuando nosotros jugamos al fútbol o jugaba ya de más jóvenes, igual ibas a un campo embarrado, ibas con botas de multitacos, llegabas tu entrenador o tu tillero tal, y nadie te decía, no, cámbiate las botas porque no puedes venir. O sea, tú lo primero que haces cuando va a cazar alguien contigo, ves el equipo y entonces sabes las limitaciones y Total. hasta dónde puede llegar. Total. Y, Y eso te concibe tener mucho más éxito a la hora de terminar una cacería. Terminarla y sobre todo que la persona se vaya con satisfacción. Claro. ¿Por qué? Porque la persona se va aprendiendo. Yo siempre digo que quien caza conmigo, modestias aparte, en la realidad, lo puede decir todo el que caza conmigo, se va aprendiendo. Ojo, hay un 20% de gente que viene que sabe mucho. ¿Hay alguno que sabe más que yo? Claro, coño, claro que he tenido clientes que son acojonantemente el conocimiento que tienen.
Poquito, pero los hay. Pero hay un 20% que sabe y no tienes que decirle nada. Tú tienes que decirle a cuál tiene que tirarle y punto. Pero el 80% de la gente... Uy, 300 metros, ¿qué dices? A mi hermano le ha venido yo no sé ni gente- dónde tengo que tener. A mi hermano porque no sé si lo sabéis, nosotros solemos acompañar a compañeros, a amistades y tal, y le ha venido gente a hacer un rececho con un visor de batida. Bueno, a mí muchos, pero no uno. Bueno, todos los años un 15 o un 20%. No, Me si vienen yo- con un si yo visor de este- 1 a 4. Si yo con este a 200, 200 y pico le pego. Que claro, habrás pegado alguno. ¿Alguno? Si es que yo de una pedrada maté un gorrión una vez. Sí, No, escúchame. no, que te digo en ¿Y serio. cuántas veces? ¿Has fallado? No, fallar ya no sé No, fallar. yo no tiré más porque yo ya demostré. ¿Cuántas veces nos ha pasado, igual que me ha pasado a mí, que la persona viene matándote a 800 metros muflones todo el camino y le pones un animal determinado, un macho montés, un corzo, un arrui, a 250 metros y te dice, no, yo no tiro, eso está muy lejos. Y te viene sin prismáticos, sin telémetro y con un visor de batida de 1 a 4. Eso así de veces. Así. Pero ¿y cómo ha matado usted a 800 y con 4 aumentos? No. Y al final, ¿sabes lo que tenemos que hacer la mitad de las veces? Ya os lo conté. Ir con mi equipo. Con tu Tengo equipo que y ir con mi tirar 7 y mire usted, no se preocupe. Hacer no, un pequeño interrogatorio antes. yo se lo hago siempre, yo se lo hago todo. Yo se lo pongo, yo le corrijo su torreta, le explico cómo tiene usted que tirar y tira usted. Y así muchísimas veces. Entonces al final la gente se va aprendiendo. ¿Y eso qué hace? Que la gente se va satisfecha. Porque ha ido a hacer un rececho y se ha ido con un conocimiento. ¿Vale? Y eso nos pasa muchísimo. Por eso nosotros intentamos enseñar, que para eso estamos aquí, no solo en el programa, sino en el día a día, en la armería y cuando hacemos los recechos con la gente. Sigue, Venga, Federico. seguimos. Manuel, 766-6. Si uso un 300 Winchester Magnum para montería y cambio tipo de bala o grains para rececho, ¿es obligatorio? Bueno, más bien, ¿es necesario volver a centrar el visor? La respuesta es en la siguiente, ¿vale? Mira, te dice, cambio de tipo de bala o grain para rececho, vale. Siempre que se cambie la bala, siempre, e incluso hemos hablado de los lotes, si es que fijaos hasta qué punto esto es pejiguero. Misma bala, el año que viene vamos, es otro lote, tiramos a 100 metros, nosotros lo vemos así de veces. Llego con la misma bala, todo igual, el año siguiente nos lo compra el cliente. José, estoy notando algo raro, tiro a 300 metros, me voy a 100 metros, el rifle, le quedan 3 balas de las antiguas, ¡boom!, al centro, disparo con las balas nuevas, 4 dedos por debajo, a 100 metros, simplemente por cambio de lote, simplemente. Entonces, imaginaros ya cambiando de bala, es que incluso a mismo grain y coeficiente balístico parecido. La respuesta es sí, y ahora precisamos un poco, siempre que se dispare a más de 100 metros, ¿vale? Es decir, para montería y cambio de tipo de bala o grain para rececho. Esto nos pasa mucho. Mira, voy a decir la frase más utilizada en la mayoría de gente que tiene un desconocimiento. Yo nunca lo digo faltando el respeto, ¿eh? Siempre desde el respeto. Porque yo, al igual que voy, cuando me fui a jugar a pádel y no tengo ni puñetera idea, voy a comprar una raqueta, se ríen de mí porque acabo de empezar. Es igual, ¿vale? Yo simplemente desde el respeto, te viene la gente y te dice, dame la bala más barata para la espera y dame la bala más cara para recechos, que me voy la semana que viene a matar un ciervo. Vale, para 2 rifles, no para el mismo. Pero ¿tiene usted el rifle puesto a tiro? Sí, me lo puso el armero hace 10 años. Pero a tiro. No, sí, yo mato animales. Sí, mato animales. Sí, claro, a mí me entran en espera. Si no, vale, ¿qué es lo que pasa? Claro, en una espera 50 metros, el cambio da igual de 150, 165, 180, da igual el coeficiente balístico, el tipo de punta. A 50 metros vamos a tener un cambio de 3, 4, 5 centímetros, que eso es imperceptible en la caza real. Pero en cuanto esa persona tire a 300 metros, va a tener perfectamente una diferencia de 35 o 40 centímetros, lo suficiente para salirse del animal completamente. Entonces, si tú tiras con una bala, siempre con esa bala, sea para montería o para rececho. Siempre. Ahora, las personas que tienen 2 visores y un solo arma sí pueden jugar con el centrado, con unas monturas desmontables. Pero la respuesta es, si tira más de 100 metros, sí, tiene que volver a centrarlo 100% seguro. Si no, va a tener problemas.